Qué bien, qué bueno poder estar aquí en esta mañana. Creo que es uno de los mejores días del año para poder estar reunidos como familia, como iglesia, el domingo de resurrección. Saludos a los que nos visitáis, a los familiares. Como digo, es un privilegio poder estar juntos y gozarnos juntos hoy también de la palabra del Señor. Bueno, hemos cantado hace un momento Jesucristo basta. Hemos cantado que Él es suficiente, ¿no? ¿Y qué significa que Jesucristo basta o que Él es suficiente? Hace unas semanas, también creo que un par de semanas, cantamos aquella canción que dice Mi todo. ¿Os acordáis? ¿Sí? Y dice Jesús, mi todo es... Vale, no era para que os emocionéis tampoco, solo la estaba recordando la canción, pero veo que os acordáis, ¿vale? Jesús, mi todo es. ¿Qué significa que Jesús es suficiente? ¿Qué significa que Él es mi todo? ¿Qué significa eso? Bueno, pues, ¿qué o quién es tu todo? Esa es la pregunta. ¿Qué o quién es tu todo? ¿Es una persona o es algo que tienes, tu todo? ¿Es una carrera que tú te has labrado, que tú has conseguido? ¿Es un coche tal vez que te costó mucho comprar? ¿Qué es tu todo? ¿Es una mascota, tu todo? ¿Es un lugar, tu todo? Mira, lo que sucede es que cuando tu todo, cuando nuestro todo desaparece o se desintegra, entonces podemos llegar a sentir que no tenemos nada, que lo hemos perdido todo, o que incluso no somos nadie, no somos nada. Fíjate que así es como se sintió esa primera mañana de ese domingo de Pascua, en esa primera Pascua, María Magdalena. En la Biblia hay un montón de mujeres que se llaman María y creo que eso ha traído confusión en algunos momentos, ¿no? Es fácil confundirla. Pero esta María Magdalena de la que vamos a estar hablando en esta mañana se menciona 12 veces en los Evangelios. Es decir, más veces incluso que el nombre de algunos de los discípulos. Y por desgracia ha sido objeto de algunos rumores asquerosos a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, gracias en parte también a uno de los papas que hubo, el Papa Gregorio, en el año 581, confundió a esta María Magdalena con una prostituta. Luego también en la película de Mel Gibson hay este otro error, la película de la Pasión de Cristo. Confunden a María Magdalena con aquella mujer en el capítulo 8 de Juan que es capturada en ese momento de adulterio. Pero no hay evidencia bíblica para eso. Algo peor. En los libros de Dan Brown, en el Código Da Vinci, no sé cuántos habéis leído el libro o habéis visto la película, sale la misma cuestión también. Se llega incluso a difamar a esta mujer, a María Magdalena, y a blasfemar contra Jesús cuando se les presenta a ellos dos como un matrimonio, como marido y mujer. Puede que algunos de vosotros también os sintáis incomprendidos o hayan difamado vuestro nombre en algún momento. Es posible que durante el año pasado los protocolos que establecieron durante el COVID, durante estos 2 años de la pandemia, puede ser que no os hayan afectado mucho porque es posible que la gente ya se había mantenido alejada de vosotros durante un tiempo o unos años. Tal vez has sido engañado por tu esposo, por tu esposa. Tal vez estás atravesando un momento duro de un divorcio o estás luchando con la soltería, con la depresión incluso, con problemas de salud mental también, con la infertilidad, o simplemente sientes que no importas. Otros puede ser que os sentáis menospreciados por vuestro sexo, principalmente las mujeres, aunque la sociedad se dice ser feminista, la mujer sigue siendo puesta a un lado. Puede ser que incluso te hayas sentido menospreciado por tu raza, o por tu trasfondo, también por tu pasado, por aquello que en algún momento has llegado a hacer. Fíjate que María, esta María, era de un pueblo llamado Magdala, en la costa del mar de Galilea. Lucas capítulo 8 nos dice que echó a 7 demonios de esta mujer. Y ella es la prueba viviente de Juan 8:36, que dice, así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Después de ser liberada del pecado y de la esclavitud de Satanás, Jesús se convierte en el todo para esta mujer.
Jesús se convierte en su todo y ella le dedica a él un servicio completamente desinteresado. Junto con varias mujeres, ella viaja con Jesús durante todo su ministerio. Incluso nos dice la palabra que proveyendo económicamente y sustentando a Jesús y a su equipo. Por cierto que los hechos centrales de la fe cristiana fueron presenciados principalmente por mujeres, especialmente el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Así que las mujeres son importantes para Dios. Las mujeres son importantes para nuestra iglesia, para nuestra congregación. María estuvo entre los primeros seguidores de Jesús. Fue una de las últimas en marcharse en ese momento de la crucifixión y formó parte inicial de ese grupo que va en la mañana siguiente a ver a Jesús al sepulcro. Ella fue la primera en verlo vivo de nuevo. Y ella fue la primera en volver a escuchar su voz. Cuando leemos sobre ella en Juan capítulo 20, en el versículo 1, se nos da una metáfora tanto del día en el que se encontraba, de cómo estaba la temperatura ese día, pero también cómo se encontraba ella tal vez físicamente o emocionalmente. Nos dice así la palabra en Juan capítulo 20, en el versículo 1. Dice, y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Jesús lo era todo absolutamente para esta mujer, porque Él había traído luz a su oscuridad, había traído luz a su mundo, pero ahora que había muerto, todo se había vuelto oscuro, todo era lúgubre, había una sensación de desesperanza, de desesperación. Pensando que habían robado el cuerpo de Jesús, María va corriendo a decírselo a Pedro y a Juan. Y después de investigar, ellos están convencidos de que Jesús está vivo, pero luego regresan y se van a su casa. María se queda sola, otra vez, o eso pensaba ella, que se había quedado sola. Y me gustaría retomar lo que sucedió en los capítulos del 11 al 18. Estamos en Juan, vamos a usar algunos versículos también en Marcos, pero estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos del 11 al 18. Nos dice así, pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, jardinero, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Y ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Hay por lo menos 4 hechos que podemos aplicar de este pasaje para nuestras vidas. ¿Sabes? Cuando estaba preparando esta predicación, pensaba, ¿qué puedo compartir con mis hermanos en la iglesia de Betel? ¿Qué puedo compartir acerca de la resurrección que ellos no sepan? Porque ¿qué más podemos decir? Alguien me sugirió y me dijo, ¿sabes? Ponte en el púlpito y di, ha resucitado, y ya está. Pero esa es la realidad, ¿no? Ha resucitado. Ahora, ¿qué podemos ver de esto? ¿Qué podemos ver de esta escena, de esta situación? La primera cosa en la que yo me he fijado es que Dios ve tu dolor. Él ve nuestro dolor. Y eso lo vemos aquí reflejado. Cuando Pedro y Juan se regresan a la casa y María se queda parada, como paralizada por su dolor, ella no estaba cantando canciones de la resurrección contenta como hemos hecho nosotros en esta mañana. Ella estaba completamente rota. Nos dice el texto que ella estaba llorando junto al sepulcro y que mientras lloraba, es decir, estaba llorando continuamente. No paraba de llorar, totalmente desconsolada. Seguramente sacudía sus hombros. ¿Habéis llorado alguna vez así? Llorando, sacudiendo los hombros.
No había consuelo para ella en ese momento. Su Salvador había fallecido, ¿no? Y lo habían puesto en ese sepulcro. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su corazón estaba roto. Hay algo interesante en el capítulo 5 de la carta que escribe Santiago. Nos habla a veces de que ese dolor produce como una especie también de aullido. Ese clamor produce como un aullido, ¿no? Si leemos todos los relatos de la Pascua en los evangelios, vamos a ver algo muy interesante. Vamos a encontrar una amplia gama de emociones. Pero vas a ver que hay llantos, vas a ver que hay estado de alarma, estado de desconcierto, hay también temblor, hay miedo. Esa es la emoción de esos días antes de ver a Jesús resucitado. Pero en medio de ese dolor, María se inclina hacia adentro del sepulcro para ver, ¿no? Y cuando mira adentro, ve a dos ángeles vestidos de blanco. Así que en medio del dolor, en medio de la oscuridad de su propia alma, estos ángeles brillan con un brillo resplandeciente. Estos ángeles están reflejando la gloria de Dios. Los ángeles ven su tristeza también y le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Y no estoy seguro de que, por lo que vemos en el texto, no estoy seguro de que ella se hubiera dado cuenta que realmente eran unos ángeles los que le estaban hablando, lo que le estaban preguntando, ¿no? Porque la respuesta que ella da es muy práctica. Pero el dolor nos hace eso, ¿no? Y dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Fijaos en cuán personal es la relación que tiene ella con Jesús. Dice: se han llevado a mi Señor. Se han llevado a mi Señor. En el Cantar de los Cantares nos hace eco también de este lamento. Dice Cantares 3:3, ¿habéis visto al que ama mi alma? Me pregunto en este punto si María escucha un sonido o algo, porque lo que nos dice la Escritura, o los ángeles miran detrás de ella, ¿no? Como diciendo: ¡hey, que hay alguien ahí también! Porque lo que sucede en ese momento es que ella se vuelve, ella mira hacia atrás y dice que cuando ella se gira, dice, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero dice, pero no sabía que era Jesús. El dolor tiene la característica de nublar nuestra visión. El dolor muchas veces no nos permite ver más allá de ese dolor, ¿no? Y ella ciertamente no esperaba que Jesús estuviera ahí en este jardín, en ese lugar. En el versículo 15, Jesús repite la misma pregunta que los ángeles. Mujer, ¿por qué lloras? Jesús no la reprende por llorar. Jesús no le dice, pero ¿por qué estás tan afligida? No tienes que estar así, ¿no? Sino que la invita amablemente a hablar de su dolor, a compartir su dolor. Tal vez los ángeles le hacen esa pregunta por curiosidad, pero Jesús le hace la misma pregunta por compasión. Jesús quiere poner en palabras su dolor, su llanto. Quiere que ella exprese su dolor. Quiere que exprese en palabras, que ponga en palabras ese llanto, que diga realmente cómo está. Pero María no es la única que ha estado luchando en un cementerio, ¿no? contra las lágrimas. Y es que Jesús sabe todo acerca de esas cosas que nos entristecen. Él entiende nuestra ansiedad. Él entiende tu ansiedad. Él ve tus miedos y tus lágrimas. Él quiere caminar contigo a través de tu dolor. Así que si estás agobiado por la preocupación, debemos consolarnos en esto, de que Jesús ve nuestro dolor. Esa es la primera cosa que podemos aplicar de este hecho de la resurrección. Jesús ve nuestro dolor, Jesús ve tu dolor. Pero Jesús también ve tu búsqueda. La segunda pregunta que hace Jesús en el versículo 15 es: ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? Qué curioso que Jesús pregunta ¿a quién buscas? Y no ¿qué estás buscando? ¿Verdad? ¿A quién buscas? Estaba buscando a alguien. El único que puede satisfacer nuestra búsqueda es la persona de Jesucristo. No es un placer, no es una posesión, no es algo que nosotros podamos adquirir, no es un lugar. Hasta que encontremos a Jesús, hemos cantado esta mañana, lo dice su palabra, todos estamos realmente buscando a alguien. Pero tristemente muchos de nosotros estamos buscando algo cuando deberíamos buscar a alguien. Solo Jesús mismo puede satisfacer nuestras necesidades más profundas. No sé si estás llorando en tu interior. No sé si cuando estás solo contigo mismo, cuando tienes momentos de soledad, cuando escuchas esa voz interior que cada uno de nosotros tiene, no sé si escuchas gritar.
No sé si escuchas llanto dentro de ti, no sé si hay dolor, no sé si tu vida es un desastre, no sé si estás confundido, pero Jesús lo sabe todo. Jesús lo sabe todo. Invítale a tu dolor. Invítale a tu dolor. ¿A quién estás buscando? En el material de discipulado que utilizamos en el punto de partida, hay una frase de Agustín de Hipona que dice así. Dice, puesto que Dios nos hizo para Él, nuestros corazones permanecen inquietos hasta que descansan en Él. Y fíjate que es algo que hemos cantado también en esta mañana, en esa canción de Jesucristo Basta. Hay una frase casi idéntica de uno de los versos que dice esto. No hay descanso para nuestro corazón hasta que no encontramos a Cristo, hasta que no descansamos en Él. Cuando uno está buscando algo, se esfuerza por encontrarlo, ¿no es cierto? O debería ser así, ¿no? Y a veces no sé qué pasa, que yo me pongo a buscar algo y yo estoy viendo bien. Y miro un montón de veces, pero no lo encuentro. Y yo creo que es algo que pasa de generación en generación, que las mujeres encuentran las cosas. Porque primero, cuando no encontraba algo, decía, mamá, ¿dónde está tal cosa? Y solo decía, voy, y automáticamente decía, voy, y ya la veía. No sé si os ha pasado eso. Ahora con Dulce, como claro, la cosa va disminuyendo, ¿no? Con mi esposa pues pasa igual, cuando no encuentro algo, le digo, ¿dónde está tal cosa? Ahí está. Y yo estoy mirando y estoy viendo y no encuentro. Y solo aparece ella en la habitación y de repente como que se enciende una luz ahí en el armario o lo que sea que te ilumina aquella cosa que estás buscando, ¿no? A veces no buscamos bien. A veces no hacemos el esfuerzo necesario que se requiere el hecho de encontrar algo. Si tú estás buscando algo, debes esforzarte en encontrar ese algo. Si buscas la satisfacción que solamente Jesús puede darte, entonces encontrarás a quien estás buscando. Escucha lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 29. Dice, me buscaréis y me encontraréis. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Cuando volquemos nuestro ser entero, cuando pongamos todo nuestro empeño en eso, cuando pongamos todo nuestro esfuerzo. Y Jesús hizo esta asombrosa oferta en Mateo capítulo 7 y versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Así dice el Señor. María cree que está hablando con el jardinero, ¿no? Hasta que Jesús la llama por su nombre. En el versículo 16 le dice, María. Antes, cuando Jesús le llama y le dice mujer, ella no lo reconoce, ¿no? Pero cuando Él la llama por su nombre, todo cambia. Y esto era probablemente lo último que María esperaba escuchar del jardinero. De hecho, en el original utiliza su nombre en arameo. No le dice María, sino que le está diciendo Miriam. Le dice Miriam, que es el nombre, como digo, en arameo, ¿no? Y Miriam era el nombre que usaban los amigos. Miriam era el nombre que usaban los familiares, aquellos que la conocían, ¿no? Jesús siempre le llamaba Miriam cuando él le hablaba. Muchos de vosotros tenéis un nombre que solamente usa vuestra familia para llamaros así. ¿Es cierto o no? No sé por qué los padres a veces, en lugar de... Mi mujer se llama Dulce Ruth Carolina, lo sabéis, ¿no? Que tiene 3 nombres. Pero después de todo ese follón de Dulce Ruth Carolina, mi suegro le llama Nena. Pero cuando estamos en una conversación y muchas veces sí le llama Dulce, ¿verdad? Pero cuando mi suegro va a hablar de alguna cosa profunda o cuando quiere llamar la atención o quiere que nos fijemos en lo que está diciendo, le dice, Nena. Y entonces mi mujer lo mira a él y ella sonríe, él también sonríe y empiezan a hablar, ¿no? Hay esa conexión. Y estoy seguro de que muchos de vosotros tenéis también esa conexión con vuestro esposo o esposa, vuestros hijos, vuestros padres. ¿Sabes? Dios no nos ha olvidado. Él nos conoce por nuestro nombre. Dice Isaías 43, no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Mío eres tú. Qué declaración tan poderosa que hace el Señor hacia nosotros. Siempre estamos tratando de descubrir quiénes somos. Creo que muchas veces en nuestra vida, nuestra búsqueda o ese esfuerzo es en tratar de descubrir quiénes somos. Pero Cristo se vuelve hacia ti y te dice, te amo de una forma
personal, te amo de una forma expansiva, te amo de una forma eterna y por siempre. Tim Keller dice lo siguiente, dice, Él se revela a sí mismo, hablando de este pasaje, y la revela a ella misma a la vez. Es decir, Jesús sabe todo acerca de ti, acerca de nosotros, y nos ama de todos modos. Él nos ama tal y como somos. Él te ama tal y como eres. Pero nos ama demasiado como para dejar que nos quedemos así como somos. Como dice un compañero predicador, Dios te ama tal y como eres y no como deberías ser. La tercera cosa es que Jesús ve tu entrega. Jesús ve nuestra entrega. Todo lo que Jesús tuvo que hacer fue pronunciar su nombre. Y entonces, en el versículo 16, nos dice que ella inmediatamente se volvió hacia Él. Se volvió a Él, ¿no? O sea, se dio la vuelta. Cuando se dio cuenta de que era su Señor, esa desesperación que ella tenía, esa preocupación, ese llanto, esa desolación, se convierte en un gozo. Se convierte en una alegría tremenda, ¿no? Y la lleva a entregarse a Él. Ella solo pudo pronunciar una palabra, Raboní. Raboní, un término súper cariñoso, un término en arameo de gran respeto, pero ella podía haber usado 3 palabras diferentes. Podía haberle dicho solamente Rab, que significa la forma genérica de maestro. Podía haberle dicho rabino, que era un poquito una forma más reconocida de decir maestro, pero ella le dijo Raboní, que es como mi amado Señor, mi respetado maestro. Esa es la expresión que ella le está diciendo. Y es que el Cristo resucitado está pronunciando nuestro nombre en este mismo momento. El Cristo resucitado pronuncia nuestro nombre en esta mañana. Así como Jesús restauró todo lo que María había perdido simplemente al pronunciar su nombre, de esta misma forma Jesús pronuncia tu nombre y mi nombre en esta mañana, en el día de hoy. No sé si lo puedes escuchar. No sé si lo oyes. ¿Lo escuchas, Vero? ¿Ana? ¿Tulos? Guillermo, Yola, ¿lo escuchas? Podemos escuchar cómo Él habla nuestro nombre en el día de hoy. Nos vamos a volver hacia Él en plena confianza y nos vamos a someter a Él. Nos vamos a entregar a Él. En un libro que me regaló Chris Bachelor se narra la historia de un musulmán en África que se convierte al cristianismo y cuando unos amigos le preguntan que por qué hizo eso, él dice lo siguiente. Dice, suponed que vais por un camino y de repente ese camino se convierte en una bifurcación en 2 direcciones. Y entonces ves a 2 hombres en cada una de las bifurcaciones. Un hombre que está muerto y uno que está vivo. ¿A cuál seguirías? Y él mismo contesta, yo decidí seguir al hombre que está vivo. Jesús está vivo, hermanos. Jesús está vivo. Y Él no solamente conoce nuestro dolor, conoce tu dolor. Él te conoce personalmente. Él tiene planes para tu vida. Él tiene un propósito para ti, para cada uno de los que estamos aquí. A ese dolor de María le siguió la búsqueda que le llevó a la entrega y terminó finalmente en el servicio. Si seguimos a Jesús, nuestra vida no será perfecta, pero siempre tendrá sentido. Siempre tendrá sentido. María quería sentarse tal vez y disfrutar de su tiempo ahí con Jesús, con el Salvador. Pero Jesús tenía una tarea para ella, ¿no? Fíjate en cómo la resurrección lo cambia todo. En primero, le da una nueva relación, una nueva relación. María no quiere volver a perder al Señor, así que se aferra fuertemente a Él. No quiere verlo que desaparezca de nuevo. Y Jesús responde en el versículo 17, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Es decir, no me agarres. Y es que Jesús no es una posesión a la que nosotros debemos aferrarnos. Jesús no es una mascota tampoco que llevamos nosotros por ahí con una correa. Él es el Redentor resucitado. Él es el Señor de todas las cosas. Él es el Rey todopoderoso, el Rey del universo, el Rey exaltado de todos y de todo. Y nos dice, no sé si habéis llegado a dar un abrazo de esta forma a alguien en algún momento. No sé si alguna vez habéis abrazado a alguien con esa intención de que nunca más se separara de vosotros. Si no lo habéis hecho, os recomiendo que lo hagáis, pero la predicación no es acerca de un abrazo, ¿vale? Hace 10 años el Señor llamó a mi padre a su presencia y
A Dulce y a mí nos tocó en ese momento, estábamos viviendo en Guatemala, vinimos aquí, estuvimos un tiempo y nos tocó regresar a casa. Y os puedo asegurar algo. Todavía recuerdo el abrazo que le di a mi hermano, a mi hermana y a mi cuñada en la casa. Y aún más recuerdo el abrazo que le di a mi madre en el aeropuerto. Era una sensación de no te quiero dejar ir nunca jamás, no te quiero soltar. Tengo que hacerlo, pero no quiero. Os lo explico porque no sé si en algún momento vosotros habéis agarrado a alguien de esa forma. Pero así es como María está agarrando a Jesús en ese momento. No quiere soltar a su Señor, no quiere dejarlo ir. María no quería que Jesús desapareciera de ahí, así que lo aguanta, ¿no? Lo agarra todo el rato que ella puede. La segunda cosa es que la resurrección nos introduce en una nueva familia. Jesús murió y resucitó y ahora está construyendo una nueva familia de la fe a través del nuevo nacimiento. Y vemos esto en la segunda mitad del versículo 17. Dice, pero vean mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Si recordáis cuando empezamos la serie en el Evangelio de Marcos, una de las primeras cosas que vemos es que Jesús empieza a hablar con una serie de muchachos y empieza a hablarles acerca del servicio. Y a esos muchachos les habla y les trata como a siervos. Pero más adelante, aquellos a los que él trataba como siervos llegan a ser sus discípulos. ¿Sí? Y a medida que va pasando el tiempo, esos discípulos, hay un momento en el que Jesús, yo me imagino que los abraza y les dice, sois ahora mis amigos también. ¿Recordáis eso? Pasa de siervos a discípulos, luego los abraza como sus amigos. Pero hay algo muy interesante que podemos ver en este pasaje que estamos examinando en esta mañana. Y es que de siervos pasa a discípulos, amigos, para finalmente Jesús mismo nos llama hermanos. Dice que somos sus hermanos. Y es increíble leer esto, ¿no? En Hebreos capítulo 2, en el versículo 10, dice que el plan de Dios es llevar a muchos hijos a la gloria. Pero es que en el siguiente versículo, en el versículo 11 de ese capítulo 2 de Hebreos, dice que no se avergüenza de llamarlos hermanos. No sé si podemos llegar realmente a entender esto. Yo todavía lo estoy procesando. Que Él no se avergüenza. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y nos cuesta comprender si nosotros, como digo, observamos nuestra vida, vemos cómo actuamos, cómo pensamos. Nos cuesta comprender que Jesús no se avergüence de llamarnos hermanos. Pero como decía, es increíble porque esta es la primera vez que Jesús nos llama así, hermanos. María ahora tiene un nuevo nombre, ¿no? A través del nuevo nacimiento. Ahora se llama hermana. Así que si nacemos de nuevo, si tú has nacido de nuevo, tienes una nueva relación con una nueva familia. Ahora somos hermanos también de esta María, mira, fíjate. Pero nos da una nueva responsabilidad. El versículo 18 nos dice que María, esa que no paraba de llorar, ahora se convierte en una mensajera. Y dice, fue María Magdalena y anunció a los discípulos, he visto al Señor, y que Él había dicho estas cosas. En Marcos 16, pensabais que no iba a decir nada de Marcos, ¿no? En Marcos 16, en el capítulo 16, versículos 10 al 11, dice que ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Antes de eso, hay algo también curioso, hay un detallito que vemos ahí en Marcos, y es que dice en el Evangelio de Marcos que Jesús le dice, ve y dilo a los discípulos, y añade, y a Pedro. Y es curioso y es interesante ver también como aquello que hablábamos hace unas semanas, ¿verdad? Que después de que han cruzado esas miradas Pedro y Jesús en ese patíbulo, en ese momento en el que Jesús está siendo azotado, en ese momento en el que Pedro lo está negando, Jesús ya lo ha perdonado, ya lo había perdonado en ese momento. Y aquí vemos esa nota especial en Marcos, díselo a todos y a Pedro. No es como en plan, ¿sabes? Díselo a todos menos a Pedro, porque acordaos de que él me negó. No, díselo a todos y a Pedro.
y eso le iba a traer consuelo también, le iba a traer paz en ese momento. Puede ser que por eso saltara él después de la barca, cuando Jesús está preparando aquel desayuno en la playa para ellos y los discípulos le ven y Pedro salta corriendo y va a buscarlo. Pero aparte de ese detalle hay algo triste también. Dice Marcos, y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Así estaban también. Igual que María cuando ella llega a ese sepulcro. Están lamentándose y están llorando. Y dice, cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, ¿qué? Se negaron a creerlo. No lo creían. Y aquí entran muchas cosas en juego. Una es que las mujeres no tenían ninguna credibilidad. La palabra de una mujer en esa época culturalmente no servía para nada. Y menos si no habían otros testigos, si no eran más personas, más mujeres o más hombres. Si no le acompañaba un hombre para decir, no, mira, esto que dice ella es cierto, no se le tenía en cuenta. Y es una de las tristezas, ¿no? Pero fíjate que María se levanta y va. Ella se ha inclinado en ese sepulcro, pero Jesús le ha dado una orden. Ella se levanta y va. Y es que hay un gran poder en las palabras de alguien que puede decir, yo estuve allí, yo lo vi, yo he sido testigo de eso, yo lo he escuchado, he sido testigo presencial de que Jesús está vivo. Y aún así dice ahí que los mismos discípulos no la creen, ¿no? En ese mismo libro que os comentaba, que tiene muchas historias misioneras, dice que una iglesia en Bangladesh estaba proyectando la película de Jesús. Y era una iglesia bautista, típica construcción bautista, una iglesia, un local grande, con muchos bancos, etc. Y dice que los niños estaban sentados por la parte de delante, estaban sentados en los bancos, estaban sentados en los pasillos, alrededor, en los pasillos laterales también, y estaban los hombres de pie detrás de todo, viendo esa película que estaban proyectando. Y dice en el libro que cuando llegó el momento de la cruz, unos momentos antes, en el momento en que están escupiendo a Jesús, en el momento en que le están maltratando, los niños y también los adultos que estaban viendo esa película empezaron a lamentarse. Empezaron muchos de ellos a llorar, pero uno de los niños que estaba allí se puso de pie y corrió al frente de la congregación y les dijo, no pasa nada, él se va a levantar, yo ya he visto esta película, ya he visto lo que sucede, ¿no? Y es la importancia de ser testigo, estar ahí, ver lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Y él dijo, se levanta de nuevo, lo vi antes, ¿no? Y Jesús se levantó de nuevo y después de ascender a los cielos estaría más cerca de María, tanto como nunca lo había estado antes. Si él se hubiera quedado en la tierra, su ministerio estaría limitado a unos pocos que lo pudieran ver solamente cara a cara. Pero ese día en el jardín, María pudo tocarlo. Y en el momento en el que ascendió, todos podemos también tocarlo a través de la fe en su obra consumada. Jesús está presente, incluso cuando es invisible para nosotros. Jesús siempre está presente. Hay unas conexiones guays que he encontrado ahí con el Antiguo Testamento mientras meditaba en este encuentro de María de Magdala con Jesús y me llamaron la atención. La primera cosa que me llamó mucho la atención en ese encuentro fue esa cuestión de los ángeles. Un ángel se coloca, hemos leído en la tumba, en el sepulcro, dice que uno a la cabecera, otro a los pies. Y esto me recordó a esos dos ángeles, a esos querubines que están sentados o están también sobre el propiciatorio. El propiciatorio es esa tapa del arca del pacto, el cual recibía los sacrificios, recibía la sangre rociada de los sacrificios. Y en esa arca del pacto están esos querubines que están mirándose uno al otro, ¿no? Y es que Jesús fue el sacrificio final por nuestros pecados y encontramos misericordia solamente a través de Él. La otra cosa que me llama la atención es la cuestión de los jardines, la cuestión de los huertos, de los jardines. Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén y nos dice que Dios mismo caminaba por ese jardín al fresco del día. A causa de su pecado, ellos se esconden de Dios y empiezan a crecer cardos y espinos en ese jardín. Y Dios le pregunta en un momento a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pero es que el pecado trae vergüenza. Creo que estáis de acuerdo conmigo en eso, ¿no? El pecado en nuestra vida trae vergüenza. El pecado nos hace querer huir, nos hace querer escondernos.
hay siempre uno de los versículos favoritos de mi suegra. No sé si lo he dicho alguna vez, pero mi suegra tiene un versículo favorito que lo ha cogido desde hace años y lo empezó a aplicar cuando iba al supermercado, y ellos habían sido pastores de una congregación muy, muy grande. Y a veces, no sé por qué, espero que nos pase con Dulce y conmigo, pero cuando mis suegros a veces van al supermercado, de repente veían a uno de los hermanos de la iglesia por uno de los pasillos que se escondía para no verlos. Y mi suegra empezó a decir, el impío huye sin que nadie lo persiga. Cogió ese versículo ahí de tareita, como dicen, ¿va? Y empezó, siempre tenía ese versículo ahí. Pero fijaos que esa es la condición de cada uno de nosotros. No hay nadie que nos está persiguiendo, pero el pecado nos hace huir. El pecado nos hace escondernos, pero Dios provee la solución para esa vergüenza, para esa desnudez. Y nos dice en Génesis capítulo 3, en el versículo 2, que es el mismo Dios quien mata a unos animales en ese huerto del Edén donde no había entrado muerte todavía. Y Él es el primero en sacrificar esos animales para construirles un traje, para hacerles esas pieles y que ellos pudieran cubrir su vergüenza en ese momento. Adán y Eva fueron expulsados del Edén y habían unos ángeles también que custodiaban la entrada a ese jardín del Edén para que no pudieran volver a acercarse al árbol de la vida. Fíjate en esto. Jesús se convierte en el sacrificio final, resucita de entre los muertos y luego camina también por un jardín al fresco del día, al fresco de la mañana, en ese lugar donde Él fue sepultado, y le pregunta a María, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Unos días antes, Jesús estuvo en otro jardín, en otro huerto, llamado Getsemaní, donde Él luchó con el Padre en oración y se preparó para morir por nuestros pecados. Después de su muerte, su cuerpo fue puesto en una tumba, en un jardín también. El libro de Apocalipsis termina con la restauración del jardín del Edén. El cielo contiene el árbol de la vida y ya no hay maldición. Al ladrón que está en la cruz se le promete estar de nuevo en el paraíso. Y el cielo también es una de las formas en las que se habla del jardín de Dios, cuando Él se vuelve a Jesús con fe. Como el segundo Adán, Jesús deshizo lo que Adán había hecho e hizo lo que Adán dejó de hacer. Entre los jardines se encuentra un árbol. La cruz en la que Jesús murió para hacer nuevas todas las cosas. La rebelión del hombre en el jardín del Edén trajo muerte, separación y sufrimiento. Todo esto fue revertido por la gloriosa resurrección de Jesucristo, que tuvo lugar también en otro jardín. Hoy, Dios, como el gran jardinero, está sembrando también la semilla de su palabra en cada uno de nosotros, en cada una de esa tierra que es nuestra alma, haciéndonos crecer y dando fruto para su gloria. ¿Qué pasaría si hubiera una sola cosa que impactara nuestra vida y lo cambiara absolutamente todo? ¿Qué pasaría si hubiera algo? Si esa única cosa resulta que es aquel que te conoce y que sabe exactamente todo acerca de ti. Él ve nuestro dolor. Él ve cómo le hemos estado buscando. Él anhela que nos rindamos y que comencemos a servirle. Y sigue lanzando esa invitación para cada uno de nosotros. Si aún no hemos seguido a Cristo, os animo a que ese día sea el día de hoy, a que hoy pueda ser el día que toméis esa decisión que vaya a cambiar vuestras vidas. No es suficiente saber que algo es verdad. No es suficiente o simplemente sentir algunas emociones, como decíamos antes, ¿no? En semanas un tanto especiales para el cristianismo, como lo es esta semana. Debemos de tomar una decisión, y es creer y recibir. Hace un par de semanas os alenté a escribir los nombres de aquellas personas que queréis ver salvas. Los nombres de aquellas personas que queréis ver cómo sus vidas son transformadas, y los apuntamos ahí en el hall, en la entrada, y me parece que conté más de 40 y algo nombres, no sé si alguien los llevó a contar, pero hay más de 40 y algo de personas que están ahí. Los martes hemos estado
viendo ese panel y orando por esas personas. Ahora cada día que entramos pasamos por ahí y cuando alguien visita nuestra iglesia por primera vez ve una pared llena de papelitos con nombres y no tiene ni idea de qué es eso, ¿verdad? Pero cuando pasan por ahí ya han visto unos nombres. Los que entramos y salimos ahora todos los días vemos esos nombres ahí. Están ahí puestos para que recordemos eso, para que los recordemos en oración, para que los llevemos en oración, para que sigamos clamando por sus vidas, por sus almas. Queremos ver las vidas de esos nombres, de esas personas que están ahí transformadas para la gloria de Dios. Dijimos que apuntáramos el nombre de alguien, aunque tal vez nunca venga a esta iglesia, a lo mejor vive en otra parte del mundo o en otro lugar, pero que queremos ver un día no sentados aquí con nosotros, sino sentados a los pies de Cristo. Así que hemos estado orando por ellos, ¿no? ¿Por qué pusimos ahí los nombres? Jesús sabe nuestro nombre. Él conoce tu nombre. Él conoce todo acerca de nosotros. La cuestión es si vamos a creer y vamos a ser salvos. Curiosamente, creer significa aferrarse, significa confiar, depender. Lo que María hizo a los pies de Jesús es lo que hoy estamos llamados a hacer por la fe. Así que creer, según la Biblia, involucra el intelecto, involucra la razón. Creer, según la Biblia, involucra también las emociones. Creer, según la Biblia, involucra también la voluntad. Es decir, tomar una decisión. ¿Qué es lo que voy a hacer? En otras palabras, no es suficiente creer algo en nuestra cabeza o sentirnos bien al respecto en nuestro corazón. Debemos tomar una decisión también en nuestra voluntad. No sé si alguna vez has sido salvo de tus pecados. Puede ser que no estés oprimido por 7 demonios como le estaba esta mujer, ¿no? Pero puede ser que tengas tus propios demonios contra los que has estado luchando. Y Jesús nos lanza esta invitación. Si estás cansado de vivir en la oscuridad y estás listo para entrar en la luz, Jesús nos sigue lanzando ese reto y esa invitación. Y las apuestas están altas. Me gusta como lo dijo un pastor, lo quiero leer tal cual. Dice, si mueres como no cristiano, esta vida será lo más cercano al cielo que puedas experimentar y nada más que el infierno te espera. Pero si mueres como cristiano, esta vida será lo más cercano al infierno que puedas experimentar y nada más que el cielo te espera. Al final, el creer es algo personal. Al final, el creer depende de cada uno de nosotros, de una forma individual. Así que debemos arrepentirnos y debemos recibir esa obra consumada en la cruz del Calvario. Ese momento en el que Jesús grita, consumado es, recibo eso. Él ha hecho todo para nosotros. Y dice su palabra en Primera de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 12, que a todos los que le recibieron les dio el poder, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Jesús salió de esa tumba para poder entrar en nuestra vida. Él sale de la tumba para poder entrar en tu vida. Así que vamos a terminar participando de una tradición mundial. No sé si alguna vez habéis escuchado esto, ¿no? Una tradición mundial en este fin de semana de Pascua, del domingo de Resurrección. Yo voy a decir algo y vosotros vais a contestar otra cosa, ¿vale? Yo voy a decir, Cristo ha resucitado. Y vosotros vais a contestar, sí, verdaderamente ha resucitado. ¿Sí? Cristo ha resucitado. Sí, verdaderamente ha resucitado. Amén. Amén. Vamos a orar.